Bueno, una alegría estar con ustedes. Vamos a comenzar con la presentación. A ver, tenemos... ¿Se escucha? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí, ahora sí la escuchamos, hermana. Ahora recién le escuchamos, hermana. ¿Pero escuchan a la hermana Paz? No, está No. silenciada. Ah, no te están escuchando, Paz. Está silenciada. Sí, estamos configurando el tema de la presentación. Ahora ya va a volver a activar su audio la hermana Paz. ¿Sí? Estamos en esa configuración de todas las cosas. Sí, está a propósito silenciada porque no sé qué problema tiene. Bueno, ahora sí, estamos configurando la pantalla de la presentación. Les pido disculpas por esta demora. Comenzamos con este maravilloso tema, el lugar de la palabra en la liturgia. Es una alegría para mí estar con ustedes compartiendo este encuentro con quienes están aquí presentes y con quienes están a través de la plataforma, que están presentes de distintos lugares. Básicamente, mi trabajo pastoral es animación bíblica de la pastoral. Estoy trabajando en la región Buenos Aires, en la arquidiócesis, y mi trabajo pastoral está volcado hacia el aula virtual de la editorial San Pablo, que se llama San Pablo Campus. A través de este campus virtual damos cursos. Actualmente estamos dando el curso Ministros de la Palabra. Y bueno, cuando me entregaron contarles un poquito, cuando me entregaron este título, El lugar de la palabra en la liturgia, pensé cómo se había ido desarrollando este espacio de leer la palabra en nuestras celebraciones, nosotros en la celebración eucarística. Y entonces allí
empecé a buscar en la liturgia de Israel. Después llegué a las comunidades cristianas, las primeras comunidades, y luego vamos a ver también una clave de lectura de la palabra, que es la escucha. Desde la escucha, que nos hace oyentes de la palabra, hay distintos pasos. Está la interpretación, y está también la oración con la palabra, y está sobre todo este lugar central que tiene la palabra de Dios en nuestra liturgia, que es el lugar privilegiado, nos van a decir los documentos de la Iglesia, ¿no? Que la liturgia es el lugar privilegiado de la palabra de Dios. Entonces, así empezamos. Esa imagen que están viendo es un fragmento del Evangelio de Juan, que está escrito en griego. Como es muy antiguo, ustedes ven que tiene un poquito de deterioro, no se ven bien las palabras, pero sí sabemos que es un fragmento del Evangelio. Entonces, partiendo de este título, hay algo muy importante, que es este binomio, palabra y liturgia, ¿no? Entonces, vemos esta relación tan estrecha en la que se van comunicando la palabra con la liturgia, y de la misma manera la liturgia con la palabra. Y esto nos lleva a preguntarnos, y esta pregunta la vamos a dejar como picando en nuestro interior, y se va a ir desarrollando a través del tema. ¿Cuánta palabra hay en la liturgia y cuánta liturgia hay en la palabra? ¿No? Dejamos que esta pregunta nos interrogue y la vamos a ir desarrollando a través del tema. Si quedan algunas dudas, la podemos ir planteando. Sí, vamos a decir que esta experiencia de la sinagoga, dijimos que íbamos a partir de la liturgia en Israel, ¿no? Ellos, en la experiencia de la sinagoga, en el judaísmo, nos muestran que la palabra genera liturgia. Es decir, la palabra va a generar celebración. Y que solo en la liturgia la palabra va a encontrar esa forma más original. O sea, ese diálogo de Dios a nosotros lo va a encontrar en su forma más original en la palabra de Dios, ¿sí? Y de ahí podemos entender por qué un texto tan importante como la Torá podemos explicar que son para nosotros los 5 primeros libros: Génesis, Levíticos, Éxodo, Números y Deuteronomio. Ahí tenemos la Torá. Entonces, de ahí entendemos cómo un texto tan importante como la Torá, que es al mismo tiempo la ley, no se proclame, sino que se cante de manera solemne en la liturgia de la sinagoga. Y ahí ya tenemos un rasgo muy importante celebrativo, ¿no? Este canto de la Torá en la sinagoga. Y así vemos como este binomio, palabra, liturgia, son dos realidades distintas de percibir algo, no son distintas, sino que son un camino de escucha de Dios que nos habla. Por eso decíamos que en este encuentro vamos a ver como clave la escucha. Entonces, podemos recordar muchos textos bíblicos que nos hablan de esta característica principal de Dios que nos transmite la Biblia, que es el Dios que nos habla, ¿no? Y Dios que se comunica. Entonces ahí está Dios como interlocutor que nos habla y se comunica con nosotros a través de su palabra. Y bueno, en el sínodo de la palabra de Dios, en el mensaje final, dieron como unas características de la palabra con las cuales nosotros podemos responder a decir ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? Y bueno, en el mensaje final del sínodo quedó expresado que la palabra de Dios es voz
es voz de la creación, porque cuando Dios dice hágase, se hizo la luz. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fuimos creados. Es también voz a través de los profetas, que los profetas fueron anunciando y diciendo, dice el Señor, ¿no? Entonces la palabra es voz. La palabra es rostro. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces tomó el rostro de Jesucristo. Se hizo rostro, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros y camina con nosotros. La palabra de Dios es casa, ¿no? Es casa de la palabra. Y casa de la palabra es la iglesia, ¿no? Desde las primeras comunidades cristianas, a partir de Pentecostés queda constituida la iglesia, y en la iglesia es donde se celebra la palabra, ¿no? Se celebra en la Eucaristía. Y es camino, porque esa palabra es anunciada, entonces es camino a través de la misión, ¿no? Esa palabra anunciada, proclamada, cuando el Señor nos dice vayan y anuncien, entonces esa palabra es camino. Y entonces así podemos decir, la palabra de Dios es voz, es rostro, es casa y es camino. Y ahora, bueno, como yo veo aquí algunas amantes de la liturgia, voy a preguntar, ¿qué es liturgia? A ver aquí los presenciales y si pueden contestar con sus palabras lo que saben, ¿qué es liturgia? Yo pienso, Sí. si estoy equivocada, Sí. que son como los ritos, las formas que nosotros tenemos en la manera de celebrar, por ejemplo, la Santa Misa, la Eucaristía, como también tenemos que celebrar a lo mejor un Viernes Santo. Hay una forma, ¿cierto?, de celebrar. Muy bien, una forma, un rito, nos dice Olga, la manera en que celebramos. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Qué es liturgia? Es la cumbre y fuente de donde emana toda la actividad de la iglesia. Buenísimo, es la fuente y la cumbre de donde emana toda la actividad de la iglesia. Muy bien. Sandra Paredes en el chat dice, es movimiento, acción. Es movimiento, acción, es celebración. ¿Algo más quieren agregar? Que es el espacio propicio de comunión, de comunicación entre Dios y el hombre. Muy bien, el espacio de comunicación, el espacio propicio de comunicación entre Dios y el hombre. Decíamos que Dios se comunica y quiere hablar con nosotros y en este espacio celebrativo que es la liturgia se comunica. Bueno, y así dejamos de alguna manera como definidos este binomio, palabra y liturgia. Vamos entonces a avanzar un poquito más y vamos a detenernos en el lugar, siguiendo el título, ¿no? El lugar de la palabra en la liturgia. Y partimos del Concilio Vaticano II, que nos dice que brindó a la Iglesia el redescubrimiento de la palabra, ¿no? Quiso revalorizar o redescubrir la palabra como eje de la celebración, ¿no? Como que está guiando la celebración como fundamento, lo cual nos lleva a descubrir a través de la Dei Verbum y de la Sacrosanctum Concilium que la Iglesia venera tanto la Sagrada Escritura como la Eucaristía. Y acá ya nos vamos acercando a algo que vamos a desarrollar que se llama la doble mesa, y que es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Sacrosanctum Concilium y Dei Verbum estimularon la lectura, la escucha, la difusión y la sensibilización de la palabra en la vida de la fe, en la celebración litúrgica y en la misión de la Iglesia. Bueno, y de aquí concluimos un poco lo que empezamos diciendo,
que la liturgia, ¿no?, es el lugar, si lo queremos decir en pocas palabras. Y ahora vamos a hacer una referencia a la liturgia del pueblo de Israel, ¿no? Vamos a pensar cómo el pueblo de Israel celebró esta liturgia rica y variada. Además de la liturgia sacrificial del templo de Jerusalén, que sabemos que celebraban 3 fiestas principales, las 3 fiestas de peregrinación. Desde el exilio de Babilonia, aproximadamente el siglo VI antes de Cristo, la liturgia de la sinagoga, que no contemplaba ningún sacrificio, pero que reunía a la comunidad para la oración y la lectura del Antiguo Testamento, que luego eran comentados. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue destruido el templo, el primer templo, decimos aproximadamente en el siglo VI, comienzan a desarrollarse la sinagoga. Y las grandes celebraciones eran ahí, ¿no? A lo mejor ahora, actualmente nosotros conocemos alguna sinagoga, o en alguna ocasión hemos visitado estas sinagogas donde ellos celebran la palabra de Dios. Se reúnen a hacer la lectura continua, y ellos tienen un canon que van desarrollando cada sábado. Y Jesús participaba habitualmente de la liturgia del templo y de la sinagoga. Sabemos que en una de las veces en la peregrinación Jesús se perdió, ¿no? Y entonces participaban junto con María y José de las liturgias de peregrinación al templo. Pero también nos cuenta el Evangelio que Jesús iba a la sinagoga. ¿Se acuerdan? Cuando en el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús entró en la sinagoga, abrió el libro de los profetas, el rollo del profeta Isaías, ¿sí? Y ahí es donde ellos en la sinagoga leían los libros del Pentateuco y los profetas, del canon judío, ¿no? Que incluye los profetas que nosotros tenemos algunos como libros históricos. Acá está el texto que leyó Jesús en la sinagoga, está contado en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado el sábado, entró como de costumbre en la sinagoga, se levantó para hacer la lectura, le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el pasaje que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es ese texto que dice: he venido a liberar a los pobres, a quitar de la esclavitud. Y él abre el rollo, ¿no? Porque ven aquí cómo está en la imagen, el rollo contenía solo el profeta Isaías, él abre el rollo y lee este pasaje y dice: esta escritura se cumple hoy. Y ahí tenemos uno de los criterios de interpretación. Nosotros tenemos que leer la escritura e interpretarla para nuestro hoy. A veces llamamos esto actualizar la escritura. ¿Qué pasaba en la liturgia de Israel? Como decíamos, había una liturgia sinagogal, que es la que decimos esta, en la que entró Jesús y abrió el rollo y leyó el profeta Isaías, y había una liturgia que se celebraba en la casa, donde se vivía. Había como 3 momentos de esta liturgia: el día de la circuncisión de los hijos varones a los 8 días del nacimiento, las oraciones de cada día, particularmente preparaban las oraciones del sábado. Ellos empiezan las oraciones del sábado el viernes a la noche, prenden una vela en la casa y comienza ya lo que nosotros llamaríamos la víspera del sábado, porque es el gran día para el judaísmo, es el sábado. Entonces ellos empiezan esas oraciones en la casa el viernes, preparando que ya el gran día del sábado va a llegar. Y tienen también la celebración de la vigilia de Pascua. Esos son los
tres grandes momentos de la liturgia de Israel: la circuncisión, las oraciones de cada día, especialmente el sábado, y la vigilia de la Pascua. Vamos a decir algo de la vigilia pascual. En esta vigilia ellos se reunían, se comía, y durante la cena comían el cordero pascual. Se celebraba el seder pascual. Seder quiere decir rito, ¿no? Y este rito conmemora la liberación de Egipto, ¿no? Lo que está narrado en el libro del Éxodo. Hay riquísimos textos bíblicos que van recorriendo durante esta celebración del seder. Y este rito se celebraba en las casas judías, en un ambiente de fiesta y de alegría, donde la tradición se va pasando de generación en generación. Entonces los mayores de la familia le van contando a los más chicos toda la historia del pueblo de Israel, cómo ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y sabemos que Jesús celebró con sus discípulos esta cena pascual, con las lecturas bíblicas, oraciones, bendiciones, que ellos celebran en medio de cantos y ritos que van evocando, como este partir y comer el pan y beber el vino. Es decir, en medio de las lecturas, los cantos y las bendiciones, van compartiendo la comida y como una especie de brindis que van haciendo con distintas copas que hay en este rito del seder. Esta celebración de la cena pascual hebrea, la última que celebró el Señor, permaneció como muy grabada en la memoria de los discípulos. No imaginémonos la solemnidad de esa última cena de Jesús con sus discípulos. Fue para ellos como un testamento. Entonces, cuando se trató de celebrar el culto cristiano, la comunidad apostólica, ¿no?, ellos recordaron esa cena. Entonces, muchos rasgos de nuestra celebración van a estar heredados como de este gran testamento de la cena, donde estaba presente Jesús, que nosotros llamamos la última cena, ¿no? Que la institución está narrada en 1 Corintios 11, cuando Pablo recuerda hagan esto que dijo Jesús, hagan esto en memoria mía, ¿no? Comer el pan y beber el cáliz. La liturgia en las casas, ¿no? Esta liturgia cristiana, ¿cómo comenzó? Comenzó celebrándose en las casas, como está contado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acordémonos que hubo un momento que los cristianos fueron expulsados del templo y ellos empezaron a celebrar en las casas, porque hubo si bien heredamos toda la parte del judaísmo, hubo un momento en que ellos se separan, comienzan a ser perseguidos y celebran en sus casas. Nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, ¿no? Ellos celebraban así la Eucaristía, que lo llamaban la fracción del pan, ¿no? Como nos dice, con alegría y con sencillez. Y estos primeros años los discípulos, hubo un tiempo que continuaban en el templo para la liturgia del sacrificio y contemporáneamente celebraban su propia liturgia, que se centraba en esto de la fracción del pan, ¿no? La fracción del pan y las oraciones, como nos dice Hechos. Y como decíamos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en estas primeras celebraciones, hacía sentir la voz de los apóstoles, que en su enseñanza hablaban de
Cristo, ¿no? Esta práctica heredada por la iglesia primitiva de la tradición judía. Y como sabemos por el testimonio de San Justino, la Eucaristía dominical era el lugar donde se leían los profetas. Entendemos por profetas la parte que nosotros conocemos por Antiguo Testamento, y también la memoria de los apóstoles, que eran las cartas y los evangelios. Esta era como toda la parte que se iba leyendo en las celebraciones de la Eucaristía. Y sobre la interpretación de los textos bíblicos leídos en la liturgia primitiva, podemos decir que empezó a dominar en la fe de la comunidad esta idea de que todo lo animaba y lo interpretaba esta novedad de Cristo. Es decir, el querigma de Cristo, la muerte y resurrección, va a ser como la clave de interpretación de todas las escrituras. Entonces van a empezar a releer el Antiguo Testamento con todo el preanuncio y con toda la figura que ya se empieza a ver allí de Cristo. Y ahí comenzamos a ver algo de interpretar la palabra, ¿no? El punto culminante de la vida de Cristo, que es lo que llamamos querigma, que es la muerte y la resurrección, fue considerada no solo como el centro de la fe, sino como esa luz que va a iluminar todo el mensaje bíblico. Entonces lo vamos a recorrer a todo el mensaje bíblico a través de la resurrección de Cristo. Por eso el Nuevo Testamento reinterpretó las páginas del Antiguo. Por eso vamos a ver el anuncio de los profetas, y nosotros ya interpretamos ahí la venida de Cristo, vamos a interpretar desde allí su muerte. Todos los acontecimientos de su vida, ¿no? Su vida, muerte, resurrección. Este acontecimiento de Cristo, va a ser creído por la comunidad primitiva como el principio de interpretación de todo el mensaje bíblico. Ahí tenemos el principio de interpretación. Y entonces los acontecimientos salvíficos y todas las realidades del Antiguo Testamento, ya sean históricas, sean de culto, sean proféticas, van a ser leídas mirando a Cristo, consideradas en función de Cristo e interpretándose a la luz del misterio de Cristo. Como Jesús les explicó a los discípulos de Emaús que iban caminando, les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, ¿no? Ahí tenemos la representación de los discípulos de Emaús, primero Jesús que va caminando con ellos, y les explica las Escrituras desde Moisés y los profetas, ¿no? Desde la ley y los profetas, les explica todo para que ellos entiendan cómo ya se estaba anunciando allí la venida de Cristo, ¿no? Entonces esta clave de interpretación la podemos ver ya cómo se la explica Jesús a los discípulos de Emaús, para que entiendan su muerte y resurrección, que ellos no van a entender totalmente, sino hasta que parte el pan, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver la doble mesa, la mesa de la palabra, donde Jesús le explica las Escrituras a los discípulos, y la fracción del pan, que lo reconocieron o se abrieron sus ojos cuando realiza Jesús esta fracción del pan, que sería en el momento de la consagración, ¿no? Cuando parte el pan. Y así nosotros, frente a la palabra, frente a las Escrituras, nos convertimos en oyentes de la palabra. Y acá ya vamos a ir hacia esa clave que decíamos como oyentes de la palabra, que es la escucha.
Y acá podemos reconocer que la Biblia fue escrita por el pueblo de Dios, porque acuérdense que la Biblia va naciendo de las comunidades cristianas, que luego van haciendo la relectura y van escribiendo, ¿no? Los sabios judíos, los rabinos, cuando vuelven del exilio, primero van recordando todo lo que ellos habían vivido y van escribiendo, y así van haciendo la escritura a partir de lo que el pueblo va escribiendo. Y el Nuevo Testamento de lo que las comunidades, la comunidad de Juan, la comunidad de Jerusalén, las comunidades van escribiendo su historia, sus acontecimientos, y así desde el pueblo, desde las comunidades, va naciendo la palabra de Dios. Entonces esa palabra que nace de comunidades y de pueblo, esa palabra es para el pueblo. Entonces los destinatarios de la palabra de Dios son el pueblo. Y esta palabra que está escrita bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces el texto inspirado decíamos que se originó en este humus de la fe del pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel, en primer lugar, y la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia primitiva, fueron construyendo la tradición. Por eso su historia es la historia de la escucha de la palabra de Dios, porque nosotros vamos recibiendo por ellos lo que ellos escucharon, y a la vez nosotros escuchamos, y así vamos pasando también nuestra fe a través del anuncio a generaciones siguientes. ¿No? Ven cómo de la misma manera que en el Seder el pueblo de Dios y el pueblo judío contaba esta historia de generación en generación, también nosotros estamos llamados desde la fe a ir contando esta historia a las nuevas generaciones. De ahí nos vamos a ir adentrando un poquito más en escuchar la palabra de Dios y nos vamos a ir ayudando con algunos textos bíblicos. Básicamente vamos a partir del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene un capítulo muy hermoso que es el capítulo número 10, que nos cuenta la historia de dos hermanas, Marta y María, ¿no? Dos hermanas que las encontramos juntas y que no las podemos separar. Dos hermanas que son como dos hermanas gemelas, que se complementan una a la otra y que nos está queriendo decir una misma realidad, que es la realidad de la escucha y la entrega. Luego del relato del buen samaritano se nos va a contar la historia de Marta y María. María se coloca cerca de Jesús y se queda escuchándolo, mientras que Marta está atareada por servir a Jesús. Las dos movidas por el amor en escucharlo y el amor en servirlo. Por eso decimos que están unidas y que no las podemos separar. Para resolver esto, de si tengo que estar en la escucha o estoy en el servicio, Jesús nos dice que la mejor manera de ser Marta es ser María, o sea, las dos, juntas, ¿no? Con este texto. Quien cultiva el hábito de la reflexión, del cultivo de la vida interior, de la serenidad de la oración y de la atenta escucha de la palabra, como lo hizo María, va a tener la capacidad de ver todo distinto, ver desde la mirada de Jesús. Y por eso el punto clave va a ser el pasaje anterior, que es el samaritano. Y ahora vamos a entender por qué. Con María aprendemos esa inteligente calma que ayuda a hacer todo bien, incluso a hacer más de lo esperado. Y ahora vamos a ver una imagen que representó la iconografía de El Buen Samaritano, que tiene además 6 imágenes que ustedes ven dentro de los círculos, ¿no? En el centro está Cristo, que es el personaje principal, representado de pie,
vestido con una túnica blanca, pero que tiene como unas coloraciones también de verde, ¿no? Está como esfumado con color verde. Su rostro es hermoso, afable, y la parte que es la parte más significativa, ¿no? Su rostro y su mirada. Con la mano derecha hace un gesto como bendiciendo, y vemos que tiene la palabra en la otra mano con el alfa y la omega, sosteniendo el Evangelio abierto con estas letras griegas que quiere decir principio y fin, ¿no? Que son las letras de la Pascua, cuando decimos Cristo, principio y fin. Una banda blanca, que se llama mandorla, es el marco en forma de almendra que va rodeando todo el borde de la imagen. Esta banda no se limita a su contorno, sino que se va separando y va creando 6 círculos con 6 imágenes que están representadas esta parábola del buen samaritano. Vamos a volver a la imagen. Si nosotros vemos la primera imagen, vemos acá el peregrino que iba caminando, ¿no? Y 2 personas que lo van a atacar, ¿no? Que lo asaltan. Luego el peregrino queda tirado en el suelo y van pasando un sacerdote y un levita. Y acá en esta segunda imagen vemos cómo va pasando. Acá en la tercera imagen aparece el buen samaritano, que vemos que aparece con su burro y lo toma, ¿no? Lo levanta. En las otras 2 imágenes ya él lo lleva a la posada y lo recuesta en la posada, y vemos al fin, en la última imagen, que está el posadero, el peregrino y el buen samaritano, que están juntos, ¿no? Como en una mesa. Vamos a ver ahora un poquito más. La figura de Cristo, decíamos que está vestido de blanco, representa a Cristo transfigurado, ¿no? Resucitado, está resplandeciente. Su presencia bendice y nos va contando esta historia del buen samaritano. La mandorla significa el misterio de Dios, envuelve todo y siempre hay algo que no terminamos de entender porque nuestra inteligencia es limitada y Dios es infinito. En las imágenes se va contando toda la parábola. El peregrino también está vestido de blanco, porque Cristo está presente en el ser humano herido que necesita de ayuda. Y en las distintas imágenes, la posición del peregrino recuerda momentos de la pasión de Cristo. Por ejemplo, la flagelación, o cuando ven acá, que está en la primera imagen como una posición de flagelación, o en esa posición también como si estuviera descendiendo de la cruz, ¿no? O sea, está en una situación de sufrimiento. Cristo está presente, decíamos, bueno, esa es la posición. El buen samaritano está vestido de verde, porque simboliza esta presencia del Espíritu Santo que habita en él, y que lo impulsa a obrar con caridad hacia los necesitados, y que le da la fuerza para actuar, ¿no? Y que le da también el discernimiento. Vemos como en la primera imagen se ven estas 3 personas, son los 2 ladrones que van a golpear al peregrino. La imagen muestra de alguna manera una trinidad desfigurada, ¿no? Son 3 personas, pero hay violencia, entonces no hay esta corriente de amor de la Trinidad, por eso decimos desfigurada. De alguna manera puede representarnos también la imagen de Caín y Abel al comienzo de la Biblia, como la historia comienza mostrando esa armonía quebrada, ¿no? En la última imagen vemos a estas 3 personas, vamos a volver a la imagen. En la última vemos a estas 3 personas acá,
que son como la Trinidad en armonía. Están allí en una mesa compartiendo donde hay una copa. Y allí se ha restablecido la armonía trinitaria. Entonces de aquí, ¿qué podemos decir? Quien olvida a su prójimo, como el levita y el sacerdote que pasaron, va a seguir de largo del peregrino, no importa que haya una persona allí caída. En cambio, quien cultiva el buen hábito de la vida interior, la oración y la atenta escucha de la palabra, como decíamos de María, va a tener esa capacidad de ver todo con la mirada de Cristo. Por eso el buen samaritano tiene este vestido tirando a verde, que era como la túnica blanca, con coloración un poco verde de Cristo. O sea, tomamos esta mirada de Cristo para tener la compasión, la misericordia, la solidaridad, la caridad. Y eso lo logramos solamente con la escucha atenta de la palabra. Y por eso, después del buen samaritano, tenemos este bellísimo pasaje de Marta y María que nos presenta a dos hermanas. Como decíamos, las dos están unidas, no se pueden separar, por eso son hermanas, por eso están juntas. Y la escucha contemplativa nos tiene que llevar a este compromiso. No puede ser una escucha contemplativa sola. Yo escucho la palabra y nada más, sino es una escucha contemplativa que me lleva al compromiso, me lleva a la acción, me lleva a la actividad, me lleva a querer servir a Jesús como Marta, ¿no? Entonces lo mejor y más completo es tener las manos de Marta con el corazón de María, o sea, las dos, en una persona. Entonces, sacar el tiempo y tiempo de calidad para la escucha del maestro y la escucha de la palabra, reencontrarnos con nuestro centro, con nuestra armonía interior, para considerar los motivos de lo que hacemos, para estar en una palabra en servicio. Entonces la Iglesia lleva esta escucha hasta la oración. Por eso Lucas, después de este texto de Marta y María, aquí las vemos, María a los pies del Señor y Marta sirviendo, Lucas, ¿qué hace? Después de Marta y María, ¿qué pone? El Padre Nuestro, ¿no? Entonces aquí vemos también a las dos hermanas que decíamos juntas, unidas, que no se pueden separar. María con la palabra en la mano y Marta con los elementos del servicio. Que las dos nos enseñan la escuela de oración y vida. Entonces, después de Marta y María, decíamos que viene el Padre Nuestro en Lucas, ¿no? Coloca el Padre Nuestro después del relato de Marta y María y nos muestra cómo la oración comunitaria de los discípulos va a explicar esto único necesario que es escuchar la palabra del Señor y rezar la oración que Jesús nos enseñó. Entonces esta palabra nos lleva a la oración, nos lleva a orar con la palabra. La escucha y la oración como formando un todo inseparable. Por eso podemos decir que la Iglesia está llamada a escuchar la palabra colocándola en su corazón, con esta confesión de fe y con la oración comunitaria. Así el oyente de la palabra llega a ser amigo de la palabra, llega a unirse a Cristo. San Jerónimo nos decía que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Y bueno, escuchar la palabra es escuchar a Cristo, siguiendo esta gran frase de San Jerónimo, ¿no? Por supuesto que luego de escuchar y orar, va como brotar solo desde nuestro corazón anunciar la palabra. Entonces lo tenemos a esto como paso siguiente, ¿no?
recuerden el pasaje tan hermoso de la Samaritana en el capítulo 4 de Juan, cuando ella se encontró con Jesús, enseguida, después que hizo, lo fue a anunciar a sus hermanos. Y entonces, bueno, el Señor mismo nos entregó esta misión, ¿no?, de llevar la palabra a todo el mundo. Vayan, anuncien la palabra del Señor. O también está este texto de Romanos 10 que nos dice cómo invocarlo sin creer en Él, cómo creer sin haber oído hablar de Él, y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica. O sea, si nosotros no lo anunciamos con nuestro testimonio de vida y con nuestra palabra, entonces como que nadie va a conocerlo. Y así la palabra llega en la medida en que nosotros nos convertimos en anunciadores, o también hay otra expresión que nos llama proclamadores. Proclamadores de la palabra, que también son los lectores. Los que anuncian son los proclamadores de la palabra. De este modo, los que reciben la palabra, la reciben no como palabra humana, sino como nos dice la carta a los tesalonicenses, como es en realidad, como palabra de Dios, que actúa en nosotros los creyentes. Y después de la escucha y el anuncio, podemos ver también cuál es esa condición mejor para la palabra, y es la recepción. La recepción de la palabra es como el punto culminante de la escucha. ¿Cómo voy a recibir esta palabra? ¿Cómo va a estar mi corazón al escuchar esa palabra? Y por eso nos cuentan la parábola del sembrador, los 3 sinópticos la tienen, ¿no? Y vemos que hay distintas maneras de recibirla. En el primer caso, la semilla, ¿dónde cae? Cae al borde. Entonces, la palabra se va del corazón de los oyentes, pero no pueden comprenderla. En el segundo caso, la escucha de la palabra se acepta con alegría, con mucho entusiasmo, pero la inconstancia hace que se llegue a creer solo por un momento. Entonces eso también se pierde. En el tercer caso, la semilla cae entre espinas, que son las preocupaciones, la seducción de la riqueza, la van ahogando. Y entonces también no puede dar fruto de esa manera. Finalmente, en el cuarto momento, es cuando la palabra fecunda el corazón, porque el corazón está abierto. Y recién ahí se puede escucharla, comprenderla y recibirla. Entonces, es esa característica de la recepción, cómo va a estar mi corazón al recibir la palabra, lo importante al escucharla, ¿no? Y bueno, aquí quería compartir algo sobre la celebración de la palabra, ¿no? Podemos enumerar muchas luces y sombras en torno a la celebración de la palabra. Por ejemplo, podemos decir que en los lugares donde no hay sacerdote, se puede celebrar, hacer esta celebración de la palabra a través de ministros laicos, ¿no? En algunos lugares se hace, en otros no. También podemos decir que la celebración de la palabra, o la lectura orante, o la lectura popular de la Biblia, es un momento muy importante, muy bueno, como para preparar la celebración eucarística. Entonces, bueno, en algunos lugares es más valorado, en otros lugares no se realiza. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Entonces, bueno, se pueden enumerar otros casos. Me gustaría que podamos compartir ahora
cómo se proclama o se celebra la palabra de Dios en tu parroquia. Si alguien se anima a decir algo, a compartir algo para que podamos un poco conocernos, conocer nuestras experiencias. ¿Quién conoce la lectura orante, que también se llama Lectio Divina? Si no, explicamos los pasos, pero bueno, me gustaría saber si en algún lugar realizan esta lectura orante. La experiencia hermana nos dice las capillas, así te escuchan los que están en libre, gracias, cómo no. La experiencia nos dice que en las capillas, los que tenemos a cargo ciertamente un poco la animación, cuesta que participe la gente en las lecturas. Siempre hay alguna dificultad, o no traje los lentes, o no puedo leer bien, y contamos con un puñadito de personas que siempre son las mismas que quieren participar. Y bueno, esto nos lleva también a valorizar lo que es la presentación de cada lectura, porque la gente, digamos, el pueblo, que no pasa a leer, a veces pierde la familiaridad o el contenido. Y después no saben ni siquiera qué se leyó. Decirlo. Sí. Entonces, el anticipo de la palabra, de lo que vamos a leer, me parece muy, muy importante. Y hacerlo, ¿no? Para que la gente pueda comprenderlo, se enganche un poco con esto. Y desde la animación en la capilla, uno siempre debe tratar de fomentar esto de que la gente quiera participar, se involucre, ¿cierto? En esta parte tan importante que es las lecturas, participar en las lecturas, comprenderlas, poderlas llevar luego a la casa, volverlas a leer, desmenuzarlas y gustarlas, ¿no? Porque eso es finalmente, ¿no? Cómo incorporamos en nuestra vida la palabra del Señor. Muy bien, gracias, Olga. Sí, en la parroquia donde... Hola, bueno, buen día. Yo he celebrado la palabra, tengo hecho celebración de la palabra. En la parroquia donde estoy también se ha hecho la celebración de la palabra. Por lo general nosotros lo hacemos los ministros extraordinarios de la comunión, hacemos sí. la celebración, porque tenemos falta de sacerdotes, sí. que están muy atareados, y bueno, una forma de que llegue la Eucaristía a la asamblea o al pueblo es a través de la celebración de la palabra. Y también en el grupo donde yo estoy trabajando también se hace la proclamación de la palabra, con una lectio, con esto de transmitir. Pero, como ella nos decía, está difícil en que la asamblea participe, sí. pero hay que incentivarla, motivarlos para que participen y que son parte de la comunidad y que necesitamos. No importa si te salió o no, es todo un proceso también, ¿no? Esto de que la gente se anime. Es como que está destinado para. Sí. Pero bueno, está en nosotros en tratar de que la gente pueda llegar a participar. Pero es muy linda la celebración de la palabra. Es muy linda la celebración y el compartir también es muy lindo, ¿no? Muy enriquecedor porque se ven siempre distintas miradas. Y nosotros lo hacemos cuando les llevamos la comunión a los enfermos. Qué bien. Una pequeña celebración de la palabra y también hacemos una pequeña compartir con los enfermitos o con el geriátrico a donde nos toque llevar la comunión. Sí. Así que es muy enriquecedor. Muchas gracias. Hermanas, acá queremos compartir entre nosotros. ¿Hay alguien más que quiera decir? Sí. Nosotros aquí estamos 3 catequistas acá de la parroquia.
y utilizamos la palabra de Dios como son nuestros niños de confirmación, ayudándoles a capacitarse y a también a ser los lectores del día de mañana de la celebración eucarística. Y comenzamos siempre nuestra catequesis leyendo la palabra de Dios del domingo. Del día domingo tenemos la clase el sábado y allí vamos encontrando toda la fundamentación de todo lo que tenemos que catequizar al niño con el Evangelio del domingo. Y esto también fue una aplicación que gracias a Dios, como Paulina, Marquita y Grisel, la que estamos dando la catequesis, aplicamos la inserción de la liturgia, la palabra de Dios de la liturgia del día domingo, donde encontramos todo para catequizar al niño. Una sugerencia que damos que da mucho resultado, y todos los niños con su Biblia en mano, siguiendo la lectura de ese pasaje, que uno de ellos le hacemos pasar a leer desde el ambón, con todos los niños también de comunión. Cuando comenzamos como momento de oración, para empezar la catequesis, hacemos eso. Todo en vistas a esta práctica también de poder leer, aprender a leer y encontrar allí lo que decías vos, sabemos que es la misma palabra de Dios, dice no como palabra humana, sino palabra de Dios. No sé si quieren dar testimonio ustedes. Sí, también compartimos que en el momento de la lectura del Evangelio se trabaja mucho el tema de las escuchas, que es justamente lo que estamos trabajando ahora en la finalidad. Los chicos siguiendo en su Biblia el Evangelio, si bien uno se presenta a leer el Evangelio, lo demás siguen, y después trabajamos también con la lectura divina, porque cada uno elige un Evangelio, a veces nos queda tiempo para analizar cada versículo, así que es una técnica muy buena y muy diferente, sobre todo para los chicos más grandes, en confirmación que nosotros estamos trabajando así de esa manera. A mí me pasa que cuando vamos de misión, compartimos en la casa la lectura, depende de la circunstancia, ya nos vamos preparados y siempre leemos la lectura de la palabra de Dios en las casas. Tenemos una actividad siempre. Y a la tarde, cuando se hace actividad en la capilla, se comparte el Evangelio y de acuerdo al Evangelio está orientado a la dinámica otra vez. La última que dio muchos frutos fue la de la parábola del buen pastor. Entonces, trabajar con la misión y la palabra es llevarla siempre a cabo en el día a día para que ellos también se animen a leer la Biblia en su casa. Y lo que pudimos evidenciar en este último tiempo fue la presencia de muchos tutores, porque no saben cómo utilizar la Biblia los mismos tutores. Entonces vienen para aprender junto a los niños. Sí, tenés un momento de paz y ellos están presentes junto a nosotros. Así que creemos que es algo muy enriquecedor para nosotros y para los chicos también esta nueva técnica. Qué hermoso, bueno, muchas gracias, qué lindo todo lo compartido desde Corrientes, que nos enriquece también cómo ellos valoran y anuncian su palabra. Tenemos 2 participaciones más, 3 aquí y Germán Vilma. Vamos a pasar primero el micrófono en la sala. Así que somos muchos y me puedo dar tu turno, que no parezca, somos muchos. Bueno, en mi comunidad en realidad hace muchos años que cuando el sacerdote no va a poder estar durante la semana habitualmente, le encarga al que está coordinando el grupo de los ministros extraordinarios de la comunión que realicen una celebración de la palabra. Me toca a mí coordinar el grupo y lo que yo observo esto es que respiran si yo puedo estar. O sea, les cuesta al mismo ministro, a pesar de que yo le he ofrecido muchos libros. Si estás ausente es el problema. Sí. Por ejemplo, hoy
Hoy que el cura no iba a poder estar, me avisó ayer, me dice si yo voy a poder, pero no tengo problema, pero voy a conseguir. Consigo dos, pero Sí. que van siempre, o sea, Sí, sí, pero sí. que vamos siempre a misa habitualmente. Lo que sí demuestra es que lo que sí la comunidad se ha acostumbrado es que la gente, por ejemplo, va a pedir una misa y le dicen que hay celebración y se queda la celebración y se rezan por las intenciones como Muy bien. la comunidad se ha ido acostumbrando, no es que Sí. se vaya con esa intención que no pudo encontrar, ¿no? Bueno, la gran aspiración es formar, es ir formando, ir descubriendo, porque también hay como prejuicios, ¿no? Prejuicios de una época clerical, ¿no? En el sentido de que solamente Dios le habla a los sacerdotes o a través de la tradición. Antes, yo creo que vamos creciendo en esto y a mí me alegra mucho cuando empiezo a ver estos ministros que se animan a celebrar y a repartir la comunión y hacer la celebración de la palabra, o lo mismo los lectores que se animan a hacer la lectura, como que esto va creciendo, ¿no? Cada vez. Dos cositas me parece que ayudan, ¿no? En primer lugar, porque estamos haciendo un camino. Sí. Entonces, para no escandalizar tanto a veces, comienzo con la lectura de algunos de los comentarios evangélicos que habitualmente leo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí sí es como que propongo y a veces prende, porque muchos de los que están incluso en la celebración leen comentarios evangélicos que pueden compartir y que pueden compartir a través de la iglesia, ¿no? Digo, tenemos que seguir trabajando, estamos haciendo un cambio y eso que en nuestra comunidad son muchos años, pero descansan cuando no, o sea, como que les cuesta todavía descubrir lo que puede hacer cualquier. Seguro, de a poco. Muchas gracias. Soledad, que está aquí en la sala. Hola, buen día a todos. Hola. Yo soy de la comunidad Espíritu Santo y nuestro padre, el párroco Carlos Malagueño, es un sacerdote que tiene mucho carisma con la comunidad. Y me acuerdo un tiempo atrás que no iba a estar y le dice a la comunidad que no iba a haber misa, o sea, que él no iba a celebrar la misa, pero iba a haber celebración de la palabra. Y con un dulce reproche dice, vengan, hay que celebrar la palabra, hay que escucharla. Y en otras comunidades por ahí me doy cuenta de eso. Por ahí cuando vas y dices, va a haber celebración, no va a haber misa. Esa confusión está muy arraigada, yo creo que en toda la comunidad católica. Tendríamos que ver la forma de desterrar eso de que si no está el sacerdote, como que no es válido la celebración. También soy ministro de la Eucaristía, ministro extraordinario, y como dice acá el señor, yo soy muy nueva. Siento que no estoy preparada si me tocara en algún momento hacer la celebración de la palabra. Es como que siento que me falta, como que no soy digna, es mucho. Es proclamar la palabra de Dios. Por eso a mí me pongo en el lugar del que no se anima o del que no se siente que está a nivel. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasarle la palabra a Germán, que había levantado la mano. No sé, Amira, a ver si hay alguien más que levantó la mano. Ahí no, bueno, Germán que se prepare, estamos llegando a los micrófonos. ¿Cómo pudo querido sonido? Hola, hola. Bueno, gracias por darme la palabra ahora. Yo soy de la comunidad de Solen, que habló recién. Yo fui un poquito el formador de Solen en su ministerio, porque también soy MEC, soy ministro. Y bueno, como dice ella, el padre Carlos le da una gran importancia, ¿no?, a la palabra, y él siempre dice que nuestra comunidad tiene que ser una escuela de oración y de comunión. Entonces permanentemente tratamos de que la palabra ilumine todo, ¿no? Si hacemos una reunión de un grupo pastoral, siempre hay un primer momento en el que buscamos en la palabra un pasaje, una reflexión, ¿no?, como para que ilumine una reunión de consejo pastoral, una reunión de consejo económico, de grupo, siempre tratando de que siempre el Evangelio esté ahí presente. También los ministros, bueno,
antes de la pandemia y ahora retomando un poco la actividad, vamos a los hogares, porque estamos en una comunidad que tiene muchos hogares de abuelos, ¿no? Muchos abuelitos. Entonces, en una época llegamos a ir 3 veces por semana, casi 24 ministros a llevar la comunión y a hacer la celebración de la palabra a montones de geriátricos en la zona, y los abuelos, la verdad que se ponen súper contentos, y uno ahí ve realmente, ¿no?, cómo ilumina, ¿no?, la palabra y cómo les cambia la vida la comunión. Y durante la pandemia hicimos un gran aprendizaje también en esto de compartir la palabra, porque bueno, estábamos todos encerrados, y decidimos empezar a llevar adelante un proyecto digital en el cual, por ejemplo, las lecturas las grababan los chicos de la catequesis en la casa. Entonces armábamos la misa, ¿no?, para transmitirla por internet, porque no se podía obviamente ir a ningún lado, y las lecturas las hacían gente de los grupos de liturgia, pero también las hacían los niños. Entonces compaginábamos un poco ahí una primera lectura, a lo mejor que la hacía un laico más adulto, después otra lectura la hacía un niño, y la verdad que fue una experiencia muy linda. Yo creo que ahí sí que el Evangelio realmente nos iluminó y nos trajo fuerza en ese momento, ¿no?, fortaleza, y que se unió mucho a la comunidad, ¿no?, porque a lo mejor no es tan común ver un niño que se suba al ambón a hacer una lectura, ¿no? Como bien dicen todos los hermanos que están ahí presentes, ¿no?, que a veces es difícil buscar ahí en el público un lector y la labor del lectorado, pero en ese momento encontramos esa vía como para que participaran, y la verdad que participaron mucho, ¿no? Y ahora hablando un poco de esto, digo, bueno, ¿por qué tal vez no retomarlo, ¿no? Hoy que tenemos las parroquias abiertas, que tenemos los templos abiertos, a lo mejor se me ocurre que es una buena idea retomarlo y darle un poco más de participación a los más chiquitos, ¿no?, también a los que están más abajo. Y bueno, y tenemos también grupos, por ejemplo, de oración de varones que hacen lectio, o tratamos de hacer, como digo yo, porque realmente no es tan sencilla la lectio, pero bueno, tratamos de hacer lectio 1 o 2 veces al mes, que nos reunimos en las madrugadas. Entonces, bueno, creo que siempre debe estar en la comunidad presente la importancia que tiene la palabra, y esto de que siempre sea luz en nuestro camino, ¿no? Que muchas veces vemos que la gente es como que solo le da relevancia a la Eucaristía, y el momento de la palabra es aburrido, y nos dormimos, y me ha tocado escuchar gente que entra y dice, uy, este cura es pesado, ¿no? Y después sale otro y que dice, qué maravillosa esta homilía. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta cuando hay gente que realmente entiende, ¿no?, por qué lado va la palabra, ¿no?, y todo lo que nos puede enriquecer y lo que nos puede decir. Y por ahí hay gente que, bueno, que es como que es más sencilla, ¿no?, y le toca a un sacerdote que por ahí le gusta hablar un poquito más, o que se hace un poco más extenso, y bueno, y se cansa. Pero es muy lindo, así que agradezco este espacio de formación, porque la verdad es que se aprende muchísimo. A la hermana Gracia, que le tuvo paciencia a Maca ahí en estos días, porque anduvimos medio a las corridas, así que le tuvo paciencia. Y a Sole, que fue ahí presencial también con el grupo y está ahí con ustedes, podemos estar de las dos formas. Muy bien, muchas gracias por todo esto que han participado. Acá Olga pide decir una cosa más. Se silenció, hermana. Hace muchísimos años, 35 ya este año, he tenido la suerte de tener a sacerdotes ya que están en el cielo, Paulino, que me enseñaron muchísimo de la palabra de Dios. A partir de eso, en un momento dado que tuvimos como un bache, el grupo de Lidia salió a la calle, decidió salir, fuimos al geriátrico que existía, en donde hoy está el Paseo Rivera Indarte. Estoy hablando hace bastantes años, y fue una experiencia lindísima, porque el grupo, éramos un grupo muy lindo, estaba compenetrado, ¿cierto?, de aprender y de transmitir y de compartir, sobre todo a los ancianos. Íbamos los sábados a la tarde, una experiencia muy linda, me engancha con
con lo que comentaba recién este señor, y llevamos la hoja del domingo, entonces a todos los ancianos que vivían ahí, y ellos leían y compartían lo vivencial de la palabra. Así que fue una experiencia realmente lindísima, estuvimos ahí hasta que nos corrieron porque se vendió para hacer el Paseo Rivera. Pero fueron varios años en donde sí, profundizamos la palabra y bueno, este compartir así como nos entusiasma y nos da tanta fuerza para seguir aprendiendo, María, para aprender. Por ejemplo, nosotros de lección no sabemos nada, así que lo nuevo, lo que enseñan ustedes, es una deuda de aprender. Pero bueno, también tenemos que saber que la pandemia nos cortó, rearmar la comunidad es difícil, muchas personas ya están ancianas, están grandes, los que participaban activamente. Bueno, pasaron los años y bueno, yo creo que esto es un crecimiento y un enriquecimiento permanente. Digamos, los que compartimos Zoom en tantos cursos y tantas cosas, hoy me ponía muy contenta de venir presencial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Olga. Y bueno, entonces con estos distintos aportes que fuimos viendo, algunos iban nombrando lo que los documentos llaman animación bíblica de la pastoral. Por ejemplo, van a los geriátricos y leen la palabra de Dios, o la animación bíblica a los catequistas, ¿no? Que la Biblia sea el corazón, la savia que alimenta todo el árbol que es la iglesia. Bueno, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y después concluimos con el tema de la doble mesa.